Un memo, el eco. Una historia desde Sudáfrica. Un memo, como todo niño de la tierra debe saber, vivía en la montaña desde el principio de los tiempos. Un memo era la amiga de todos los animales y su hogar era una cueva justo debajo del gran peñasco tambaleante. Todas las mañanas, Sandowan, el pequeño chacal de lomo negro, era el primero en saludar al sol naciente. Y un memo, dentro de su oscura cueva, era la primera en responder. Los animales venían de los lugares más remotos para compartir sus sentimientos con un memo. Si tenían una historia triste que contar como esta palomita, un memo compartiría sus tristezas. Pero si tenían historias ruidosas que contar, un memo haría tanto ruido como ellos. Todos los animales consideraban a un memo su amiga especial. Siempre podían contar con ella, siempre estaba lista para escuchar. Jamás tenía apuro y nunca se iba. Pero ¿saben algo? Nadie jamás había visto a un memo. Ni siquiera aquellos animales, aun aquellos con un agudo olfato, no podían olerla en el aire. Y nadie jamás había sido invitado a entrar en su cueva. Pero esto no les preocupaba a ellos. No, eso solo la hacía más especial aún. Solo aquel pájaro pardo, el pájaro parlanchín, a quien le gustaba tener la última palabra, se molestaba cuando un memo también quería decir la última palabra. Y así siguió todo hasta el día en que Ukuduma, la voz de trueno del cielo, trajo una gran tormenta que lo cambió todo. Comenzó mientras Po y Mandisa, las mangostas gemelas, jugaban cerca de la cueva de un memo. Los dos eran mejores amigos y les encantaba explorar juntos la montaña. Se estaban divirtiendo tanto que no se percataron de la tormenta que se acercaba hasta que las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. ¡Lluvia! ¡Oh, no! ¡Una tormenta! Estará aquí muy pronto. Necesitamos un refugio. ¡Allá! ¡La cueva de un memo! ¡Rápido! ¡Hola! ¿Podemos entrar? Tienes miedo. Le temo a los relámpagos. Yo también.
Se encontraron atrapados, solos en la repentina oscuridad y silencio, hasta que vieron una pequeña abertura por la que podrían escapar. Y ese fue el comienzo del inmenso y aterrador silencio. Un Memo, a quien le encantaba hablar con todos, ahora estaba callada. Sandowan fue rápidamente a avisarle al viejo Leguán que algo malo pasaba con un Memo. El viejo lagarto Leguán convocó a todos los animales. Algo muy malo está pasando con un Memo. No nos hablará a ninguno de nosotros. Eso es porque se ha ido. Y todo es mi culpa. Continúa. Fui el último en hablar con ella. Le dije una y otra vez que se marchara y ahora se fue. ¡Pájaro malo! ¡Pájaro malo! Ella todavía está ahí. Estuvimos con ella. ¿Estuvieron con ella? Solo haciendo música. Le encanta la música. Eso no lo sabía. Y después la roca cayó. Y nosotros escapamos. Estábamos tan asustados que no pensamos. Podría estar lastimada. No es culpa de nadie. Un Memo no puede hablar porque está atrapada. Por la gran roca. No puede salir. Si queremos tener una oportunidad, debemos trabajar todos juntos. ¿Han visto el tamaño de esa roca? ¡Jamás lo lograrán! ¡Váyanse! 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 Mejor vete tú. Por lo menos lo intentaremos. Sin importar qué tan fuerte empujaran o hacia qué lado lo hicieran, el peñasco jamás se movió. Todos estaban muy cansados. Pero entonces el pájaro pardo los sorprendió a todos. ¡Ah! ¡Mira a quién he traído! ¡Indlobu, el gran elefante africano! ¡Él salvará a un Memo! Has hecho bien, pájaro pardo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Ahora comenzaron a sentirse esperanzados. De seguro Indlobu podría mover el peñasco y un Memo sería libre. Imagínense la decepción de todos cuando el gran elefante tampoco pudo moverlo, regresando derrotado a su hogar en el río. Si Indlobu no nos puede ayudar, ¿quién lo hará? Voy a extrañar a un Memo. ¡Ah! ¡Ah! Los animales y pájaros que vivían en la montaña quedaron en total silencio. No podían soportar la idea de que nunca más volverían a hablar con un Memo. Lentamente y uno por uno se marcharon a sus hogares para estar tristes en privado. Solo las mangostas gemelas se negaban a rendirse. No se vayan. ¡Regresen! ¿Viste lo mismo
mismo que yo? Ajá. Mono, llama a todos. Tal vez haya una manera de salvar a un memo. El peñasco se movió una vez. Ahora estaban decididos a hacer que se moviera otra vez. ¿Están todos? ¡Pájaro! ¡Pájaro, pájaro! Hola. ¿Estás bien? Te extrañamos. ¿Quieres jugar? Y fue así como liberaron a Umemo. Los animales no podían contener la felicidad al escucharla hablar, reír y llorar de nuevo. Los sonidos de su celebración llegaron hasta el río, donde Inglobo el elefante escuchó y se preguntó cómo esos animales tan pequeños habían logrado lo imposible. Y pensó que qué bueno debía ser amar a un amigo tanto como los animales y pájaros de la montaña amaban a Umemo. Talk to us from your deep cave. Humbly you speak out and you dance with the ancient ones. Speak African voice. Speak African voice. Talk to us from your deep cave. Humbly you speak out and you dance with the ancient ones. Speak African voice. Speak African voice. Talk to us from your deep cave. Humbly you speak out and you dance with the ancient ones. Speak African voice.